Bienvenidos a Páginas Vivas. Hoy nos encontramos con uno de las grandes leyendas del béisbol nacional. Es que la verdad no debería ni siquiera presentarlo porque es uno de esos nombres que han trascendido la historia. Con ustedes, don Mario Guzmán García, uno de los grandes jugadores que ha dado el béisbol costarricense y, por qué no decirlo, el béisbol centroamericano. Don Mario, un gusto tenerlo en Páginas Vivas. Justo. Estábamos conversando antes de que empezara el programa sobre esa carrera tan extraordinaria. Don Mario Guzmán es posiblemente no solo uno de los grandes jugadores que ha dado toda la región de Centroamérica y el Caribe, sino que además es el máximo jonronero en el Estadio Escarré, porque si se tomaran en cuenta los jonrones que conectó en otros estadios, posiblemente esa marca sería impresionante. ¿Por qué, don Mario, si se tiene la certeza de de cuántos jonrones conectó en el Escarré, por qué no se llevaban esas cifras en otros estadios? No, el asunto es el siguiente. Lo que es concretamente ¿cómo podemos decir? La explicación de los juegos, los resultados de los juegos, estaban sujetos casi siempre a un periódico, al periódico La Nación, con un periodista que además fue entrenador, era un notificador de la corte y tenía el tiempo suficiente para escribir el periódico La Nación. Por eso fue ¿cómo se llama? Y además de eso, como nunca le llamó la atención el béisbol ha sido como un deporte abandonado. Y ahí el Parque Escarré no lo han votado, yo no sé por qué, pero más de uno quiso votarlo y deshacerlo. Entonces, ese periodista prácticamente solo iba al Escarré. Sí, él fue manager, fue entrenador, fue jugador de un equipo y después era empleado judicial, era un notificador y tenía todo el tiempo del día para estar en cosas porque terminaba su trabajo como notificador y entonces le sobraba tiempo para andar haciendo estas cosas de escribir para el periódico La Nación. Porque no, es decir, era el que más escribía en el periódico La Nación. Había algunas personas como, ¿puedo señalarlo? Claro que sí. Don Fernando Hernández escribía para La Prensa Libre. Pero no habían periodistas interesados en el desarrollo del béisbol ni en los resultados. Eran esos dos, don Fernando Hernández y don Francisco Vargas. Don Mario, usted en 1963 prácticamente se lleva todo, gana el título de novato del año, incluso, si no me equivoco, gana las 3 coronas, o fue posteriormente, pero usted ya en su primer año en el béisbol se convierte en un ídolo para los niños que les gusta el béisbol. Eso se llama triple corona. La triple corona. Sí, el líder en jonrones, el líder en carreras impulsadas y líder en hits. En anotadas. En anotadas, y eso se llama triple corona en el béisbol. Como un chiquillo, porque usted era un chiquillo en 1963, consigue esto, tanto potencial tenía. Sí, además de eso que nosotros, es que es importante destacar que yo vivía detrás del Parque Escarré, es decir, el patio de mi casa era el Parque Escarré, y todavía vivían mis hermanas, ¿verdad? Y nosotros hacíamos el Parque Escarré prolongado en la calle Avenida 26, en la calle. Y ahí jugábamos todos los chiquillos del barrio con bolas de trapo, que era lo que se nos permitía que los tatas no se enojaran por el quebranto de vidrios. Pero aún así se quebraban los vidrios de las casas. Pero hacíamos bolas de trapo. Ahí fue donde comenzamos nosotros a jugar y a desarrollarnos como deportistas y como beisbolistas. ¿Y quién lo lleva a usted a jugar, creo que con el M27? Bueno, yo comencé a jugar con un equipo de don Mariano Argüello en la Liga Menores, que se inició también con un torneo en Plaza Víquez, que se llamaba el Cónclave, el equipo ese. Bueno, yo todavía no entiendo qué quiere decir cónclave. O por lo menos sé que es una reunión. Una reunión, así es. Pero Mariano Argüello era un talabartero. ¿Y de dónde se le ocurrió ese nombre para que su equipo, pues tenía 2 equipos, uno de Liga
los dos de liga menor, de dos categorías diferentes, y a los dos era cónclave. Qué bien. Y usted llega en 1963 a la primera división con el M27. Con el M27 y con 15 años. Con 15 años. Sí. Entiendo que podía jugar incluso en juveniles y en primera división. Exactamente, se nos daba la oportunidad de jugar en la primera división y en la juvenil. Entonces yo jugaba 2 juegos los sábados y 2 juegos los domingos. Híjole, ¿qué decían sus papás? ¿Felices o preocupados por esa cantidad de tiempo? Mi papá jugó fútbol, entonces nunca quiso el béisbol. Puedo decirlo con toda sinceridad. Papá era alumno del Colegio Salesiano en Cartago, jugó fútbol y él toda la vida le encantó el fútbol. Y con el béisbol lo llegó a aborrecer porque nosotros jugábamos béisbol en el Parque Escarré y en la calle, en la avenida 26. Entonces eso era un problema porque papá tenía un taller de banistería y de ahí salían los bates, unos bates de una tabla. Ahí hacía yo con los bates y jugábamos con bolas de trapo. Por supuesto había problemas de quebrar vidrios, entonces era la bronca con los vecinos porque ni las bolas de trapo, aunque sean bolas de trapo duras, de que pegaban un vidrio se quebraba. Entonces sí. Aquello era tragedia. Don Mario, usted en sus primeras temporadas se enfrenta a grandes lanzadores que había en el béisbol costarricense en esa época. ¿Había alguno en particular? Porque le digo una cosa, usted como gran jonronero, los jonroneros también se ponchan bastante porque se entusiasman con sacar la pelota del parque. ¿Había algún pitcher en particular que le hiciera la vida imposible? Sí, yo comencé con 15 años en la primera división. Entonces la diferencia entre edades y tamaño era muy difícil para mí. Pero aún así yo me atreví a batear con ellos y logré varios jonrones con ellos. Ya después se acostumbra uno y entre más duro la tienen, más duro sale. ¿Y había algún lanzador en particular que lo tuviera a usted medido? Es que de todo, porque cuando usted comienza a golpear la bola, todos te ponen como objetivo. No tiene por qué batear, no tiene por qué darme un jonrón. Yo me desenvolví dándole muy duro a la bola. ¿Y entonces, recuerda aquel primer swing de jonrón que conectara? Mira, recuerdo sí que era un pitcher que levantaba el pie así, lo más grandote, y caía como una catapulta que se llamó Rafael Mesén. Rafael Mesén. ¿Por qué sector se fue de la pelota? Por el center fielder. Híjole. Sí. La parte más larga. La parte más larga. Por supuesto, las tapias eran un poquito más bajitas. Porque uno se asomaba un poquito del patio con un tuco y ya llegaba a la orilla de la tapia. Pero después la tapia la levantaron 3 veces más. ¿En el campo usted jugaba de shortstop? No, la historia es diferente. ¿De verdad? Sí, claro, yo comencé a jugar primera base. Vea qué curioso. Y entonces después me llamó la atención porque de ahí el shortstop no funcionaba bien, la tercera base no funcionaba, no cogían rolling, ¿verdad? Y entonces a mí se me ocurrió que era más fácil que otro jugara la primera base y yo me fuera a jugar al shortstop. Entonces ahí yo comencé a desenvolverme y a destacarme como jugador de infielder, que se llama, y shortstop. Estamos con don Mario Guzmán, uno de los grandes y leyendas del deporte del béisbol. Deporte, valga la redundancia, que es considerado como el ajedrez, si podemos llamarlo de alguna manera, porque tiene prácticamente reglas para absolutamente todo. No hay nada que pase en el béisbol que no esté normado, y eso es realmente interesante. Usted le tocó representar a Costa Rica en varias ocasiones. Sí, pero te voy a contar algo. Cuénteme. Algo te lo voy a contar. El deporte el béisbol desarrolla la vista. Desarrolla los reflejos. Y además de eso desarrolla la cabeza. ¿Qué hace usted con la bola cuando le llega? Tiene que tomar una decisión que sea la oportuna para que el equipo se beneficie. Por eso se le llama deporte rey al béisbol. Porque, es decir, usted está pendiente de que la bola le llegue a usted, pero usted tiene que tener 5 formas de cuál es la mejor forma, dónde vas a tirar
si para me llega. escoger la jugada si me llega la bola. Por eso se llama deporte rey. Así es. Quería hablar de la selección nacional, pero nos quedamos con un punto. Y es que, disculpe, pero yo me entusiasmo mucho porque el béisbol es un deporte que me apasiona. No, a mí también, y a veces me pierdo. Excelente, nos perdemos los dos. Usted jugaba en la primera base. La primera base es bastante aburrida. Eso estar recibiendo, es cierto que a veces los lanzamientos no son muy bonitos y hay que estarse sacrificando, pero el shortstop hay mucho más movimiento, está más activo. No, yo comencé ahí porque aprendí a pañar. Entonces la primera base tiene que tener, ¿cómo se llama? El arte de que la bola que tiren a la primera base hay que cogerla. Hay que cogerla como Entonces sea. ahí aprendí a pañar. Entonces me di cuenta que ya sobraba en la primera base y yo tenía que jugar otra posición. Y entonces me fui a jugar shortstop. Porque yo tiraba muy duro. Esa era de las cosas, que tenía un brazo que tiraba muy duro. Y ya desde las ligas menores yo me identifiqué con tirar muy duro. Muchos jugadores en los años 2000 tenían como ídolo a Mario Guzmán. ¿Cuál era su ídolo en particular cuando empezó? Mickey Mantle. Yankees de Nueva York. Los Yankees de Nueva York, y lo oíamos por radio. Sí. Ni siquiera lo podíamos ver, sino lo oíamos. Eso es algo que también ha cambiado mucho en nuestro país. El béisbol prácticamente era el segundo deporte de este país, digamos que compitiendo con el baloncesto, y había información de las grandes ligas, se transmitían partidos, estaban siempre los resultados en los periódicos, pero ahora eso ha ido desapareciendo. Bueno, volvemos para atrás. El que escribía en el periódico La Nación, que en paz descanse, se llamó Francisco Vargas, Paco Vargas. Era notificador de una alcaldía de faltas y contravenciones. Entonces él tenía el tiempo que quisiera durante el día. Él iba a hacer las notificaciones y se iba donde él quisiera. Porque no tenía que estar en el tribunal donde él trabajaba. Entonces él también se le ocurrió escribir en el periódico La Nación, y entonces combinaba la notificación de la corte con lo que se llama, con la facilidad de ¿cómo se llama? Del tiempo que tenía. Del tiempo que tenía. Sí, don Paco fue un gran cronista del béisbol. Vamos a la selección nacional. Don Mario, usted representó a Costa Rica en muchísimos torneos, en 2 campeonatos mundiales. Vamos a hablar de eso brevemente porque ya casi vamos a un corte, pero me interesa mucho. No, es que el primer campeonato mundial fue en Liga Menor, con 11 años. Con 11 años. Con 11 años ¿cómo se llama? En Nicaragua. ¿Y cómo le fue? No, bien, bien. Estuvimos como en quinto, sexto lugar, pero eran 20 equipos. Y entonces ahí era Liga Menor, era de 10 a 12 años. Ya después ya comenzamos a jugar juvenil y primera división, y entonces yo estuve en casi todas las selecciones posteriores de béisbol en primeras divisiones. ¿Y participó en un campeonato mundial mayor? En 2 mundiales. En 2 mundiales. Un mundial que se hizo en Nicaragua y otro mundial que se hizo en Costa Rica. Porque Costa Rica tuvo también una doble sede en un mundial, que era sede de Costa Rica y sede también Nicaragua. Perfecto. Vamos a ir a una rápida pausa. Estamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Ya volvemos. Seguimos con don Mario Guzmán, leyenda del béisbol nacional. Participó en 2 campeonatos mundiales mayores de béisbol. ¿Cómo le fue en esos torneos? Muy bien, muy bien. Yo inclusive me conecté jonrones en esos mundiales en Nicaragua. Porque es que en Nicaragua se juega diferente a nosotros. Ahí es tú contra tú. Y es el que trata de desenvolverse mejor. Ahí no es porque sea fulano de tal, no le tiran la bola. Aquí me gustó mucho batear, precisamente porque a mí me escondían la bola.
Allá es de poder contra poder. Y entonces sí, me conecté a varios honrones en los mundiales. Y ¿cómo se llama? Incluyendo el juego de despedida de Denny Martínez cuando se fue a jugar a las Grandes Ligas. Él era de nativo de Granada y a mí ¿cómo se llama? Me invitaron. Y Denny Martínez lanzó y el segundo lanzamiento se la puse en la calle allá al otro lado. Y recuerdo como una anécdota de que yo iba corriendo las bases y Denny Martínez me iba insultando, diciéndome todo lo que le dio la gana hasta que yo llegue al home plate. Claro, es que era el homenajeado. Sí. Denis Martínez es posiblemente uno de los mejores beisbolistas que ha dado Nicaragua. Fue un lanzador en las Grandes Ligas, especialmente con los Orioles de Baltimore. Don Mario, usted después de esos campeonatos mundiales, entiendo que se va a una época a jugar al béisbol nicaragüense también. Sí, estuve con el San Fernando de Masaya. ¿Pagaban bien? Mira, yo digo que sí, y me ayudaron muchísimo. Ahí se pagaba igual que en Grandes Ligas, es decir, el amateur, el que llega por primera vez, el salario que tiene son $3,000 Híjole. por mes. Una muy Ropa, buena suma. zapato, casa y comida, ¿verdad? Eso incluye todo. Y el transporte que se lo daban a uno, si estaba muy largo, estaba muy cerca, pero siempre ellos buscaban que las personas donde nos hospedaban eran cerca del estadio para que fuéramos caminando. Impresionante, porque el béisbol aquí, si bien es cierto, tiene una afición, pero es realmente pequeña, pero en Nicaragua es el deporte número 1 junto con el boxeo. Y eso de jugar, eso de pagar, es igual que aquí ahorita el fútbol. Allá el béisbol en Nicaragua lo pagan y muy bien. ¿Qué tal lo trataban los nicaragüenses? Muy bien, al principio siempre hay incomodidades porque de ahí uno es nuevo y ¿qué viene a hacer ese tico aquí? Si el deporte ideal de nosotros es el béisbol y que tiene que venir a aprender ese tico. Y ya cuando se dieron cuenta que yo tenía habilidades de batear bien duro, entonces ya me fueron cambiando. Pero sí al principio tuve roces. Cuénteme algunas cuantas anécdotas de su carrera, porque usted ahora me estaba enseñando un pelotazo que le pegaron en la cabeza. Es una lesión normal porque a todos los jugadores en algún momento les dan un pelotazo, pero entiendo que ese en particular fue muy fuerte. Muy sencillo, aquí no se usaban los cascos ni para correr las bases. ¿Cómo es posible? Aquí era tan pobre esta cosa que ¿cómo se llama? Que no se corrían las bases con casco. Entonces resulta que ¿cómo se llama? Yo venía corriendo de tercera home y el catcher tiró a home play y el pitcher no entró. Entonces yo recibí el lanzamiento del catcher y lo recibí en la cabeza. Usted puede tocar aquí. Sí, y estuve. puede tocarlo con toda sinceridad. Ahí hay una profundidad que de los huesos de la cabeza pues se esfondaron, pero no hubo lesión cerebral. ¿Y cuánto tiempo estuvo sin jugar? Porque no me va a decir que se levantó y siguió jugando. Mira, eso para mí fue un chichote. Al día siguiente, ya que yo me sentía como un hueco, entonces ir al hospital, al Calderón Guardia, a ver qué era el asunto. Ya tomaron radiografías y tomaron de todo y entonces no había tocado la masa gris. Hay otra anécdota que tal vez usted no la tenga tan clara, porque en este país que somos futboleros, usted se enfrentó a Evaristo Coronado, ya de sus últimos años de carrera. Evaristo que luego fue goleador del Deportivo Saprissa y de la selección nacional. ¿Qué tal era Evaristo Coronado? Mira, ¿cómo se lo puedo decir como dibujárselo? Era una mula tirando. Tenía un brazo extraordinario para tirar la bola. Y después de eso tenía otra virtud. No tenía control. Entonces había que batear con un pie afuera y otro adentro del plato. Porque en cualquier momento se le soltaba la bola y los pelotazos eran re duros, ¿verdad? Pero sí, él tenía condiciones de deportista, atleta, y además de eso tiraba muy duro. Después, no sé qué le descubrieron, que se lo llevaron del béisbol a jugar fútbol. Sí, increíble, ¿verdad? Lo que es un deportista nato. ¿Usted, además de béisbol, practicó algún otro deporte? No,
No, no, no. Esa fue su única Jugaba pasión. chapitas, jugaba con chocolas, todo ese montón de cosas, pero yoyos, hacía yoyos y jugaba yoyos. Pero ya es otro deporte, como deporte, no, me encantó, me fascinó. Tuve lesiones en un brazo y todavía ando ahí para arriba y para abajo en el brazo, pero ya no lesiones graves. Y don Mario tiene una particularidad. Con más de 50 años todavía estaba jugando béisbol, ¿verdad? Sí, estaba jugando en la primera división y todavía metía jonrones. Metía jonrones y además jugaba con uno de sus hijos. Con 3 Con jugué. 3. Sí, es que son 5 muchachos. Entonces fueron disfrutando de mí conforme conforme iban creciendo. Qué bien. Y alguno llegó a emular al papá. Sí, todos le daban duro la bola. Sí, Sí, todos. buenos honroneros. Pues sí, había unos más que otros, pero sí. Y si hacemos un pleito familiar y le pregunto para usted cuál era el más sólido como jugador, se la puso difícil. Sí, no, me la puse difícil, pero es que el problema es que las edades. Sí. Las edades. Yo le puedo decir que los dos que están aquí fueron muy buenos en su edad. Y todavía ahorita ellos están jugando. Qué bien. Los otros 3 se aburrieron y no volvieron a jugar más. ¿Y tiene nietos? Sí, pero ahí vamos a ver cómo los contaminamos. Hay que contaminarlos, Sí, ¿verdad? tenemos que ver cómo los contaminamos. Hay varones, 2 varones. Los varones, y tienen pinta ya, que les gusta el béisbol. Mira, el problema es que me cojan la caja para jugar. Sí. Pero sí, pues ellos tienen la sangre, traen sangre. ¿Eh? El Sí, problema es que ya comiencen a despertar un poquito más grandes, que les guste y entonces que los papás vayan a sacrificarse. así es. Cuénteme una cosa, ¿usted va al Escarré a ver partidos o ya se ha desentendido mucho? ¿Cómo le digo? Yo no iba al Parque Escarré porque el patio de mi casa daba, la tapia llegaba al estadio. Es decir, la tapia de mi Es casa. decir, usted prácticamente se colaba. Pues no, era el techo del baño y el servicio sanitario, entonces yo ahí me veía los juegos de ahí. Y después toda esa tapia yo la caminaba y me iba a la pizarra a pasar un rato ahí. Bueno, y nunca le cobraron. No, nunca me cobraron. ¿Y ahora va a ver béisbol? Mira, ya casi no hay béisbol, el problema es que es trágico, ¿verdad? Y llegar a ver algo de béisbol da sueño. Con toda sinceridad, se ha perdido aquella interés por el béisbol y está de decaída, pero yo quisiera que se levantara. Pero la base principal de esto son las escuelas y las han dejado perder. Así es. Las escuelas son el semillero, pero todas las ligas menores, inclusive usted me puede preguntar o no me va a preguntar, pero acuérdese que a la par de la liga menor, que la crió Ramón Méndez Díaz, que era el que recogía a todos los chiquillos de Barrio San Cayetano y Barrio La Cruz, surgió las pequeñas ligas en la Matarredonda, con aquel señor ahorita no me acuerdo el nombre de él, que era patrocinador de todas las ligas y tenían como 18 equipos ahí, y había una cancha de béisbol que era la de Matarredonda y se perdió la cancha de béisbol. ¿Y qué pasa con esas empresas que patrocinaron, recuerdo, y no valga el anuncio, la Coca-Cola patrocinó béisbol durante muchísimo tiempo y otro montón de empresas que daban una contribución para que los niños pudieran jugar? Mira, es que el problema es que hubo un momento en que se desaparecieron los niños y los entrenadores también. Entonces eso quedó por la libre. Y se perdieron esos patrocinadores como Coca-Cola y bueno, otros patrocinadores que no vamos a señalarlos porque tal vez les da sueño oír béisbol, pero sí, ¿cómo se llama? Holteman y Pestel, que se llamaba equipo Jopec, tuvo 3 OPEC. categorías, Holteman y Pestel. ¿Usted jugó en el OPEC? Jopec, sí, jugué en Jopec. Pero toda esa gente ya se nos separaron y después la problemática es que es muy sencilla. El deporte de béisbol es muy caro.
Si se quiere jugar profesionalmente, pero lo que hace falta es una pelota. Hay un montón de niños que usted me recordaba hace un rato que jugaban con un palo y una pelota de trapo. Una bola y media. O una bola y media. Con una paleta. Uh-huh. Pero ahora tenemos lo más fácil que tenemos nosotros aquí es la fábrica de bolas que se vino a hacerse en Turrialba. Y eso no se ha aprovechado. Cuando se comenzó, bueno, es que no puedo hablar uno mal de la gente, pero ellos comenzaron a ayudar. Y entonces resulta que como todo el mundo se ha acostumbrado a vender bolas, entonces en vez de ayudarse para hacer los torneos, entonces lo que hicieron era que vendían. Y eso la empresa esa se dio cuenta que lo que ellos daban de donación las vendían. Siempre hay gatos, ¿verdad? Sí, también hay otro elemento que uno debería de tomar en cuenta. Cuando los chicos van ahora a las tiendas deportivas, encuentran uniformes, balones de fútbol, sí, de todo. Yo sé, usted no encuentra un bate, no hay un bate, no hay una manilla, nada. No encuentra una guantereta, no encuentra una máscara de catcher, no encuentra los cascos que son tan importantes. ¿Y a partir de cuándo empezaron a utilizar casco? De cuando ya las lesiones eran más seguidas, los golpados en la cabeza. En su época de jugador, ¿alguien se mató jugando? No, ninguno. Bueno, eso es una bendición porque arriesgaban la vida. Perder la vida no. Pero sí la arriesgaban, porque sí un pelotazo de esos... Porque, ¿cómo se llama? Los pelotazos eran bien duros. Porque la bola esa, en el promedio de lanzamiento, está entre 80 y 90 millas por hora. Es decir, si te pega la bola en cualquier parte, te hace daño. Uh-huh. Ahora bien, ya con ideas un poquito sueltas, ¿cuál es el jonrón que más lo llenó en su vida? Aparte del de Denis Martínez, ¿algún otro? No, es que yo metí 2 jonrones en el Mundial del 72 Híjole. En Nicaragua y nos dio el segundo lugar. Y en Guatemala también. Yo metí jonrones en Guatemala, jonrón en Guatemala, en el 17º inning. Sí. Y ganamos contra Panamá, si no me equivoco. Contra Panamá, sí. Tremendo triunfo. Sí, yo tengo un número de jonrones, si usted quiere yo se los doy, y solo en el Parque Escarré. Pero como le digo, eso son recortes de periódico. ¿Son 200? ¿Cuánto? 214. 214, es que es una cifra significativa. Sí, porque además de eso, ¿por qué es significativa? Además del esfuerzo de hacer el trabajo de batear, porque yo bateaba en mi casa contra la pared con bolas de trapo y contra una malla todos los días, y mi tata se ponía como bravísimo. Sí, con razón no le gustaba el béisbol. No, nunca le gustó. Y papá lo que le gustó fue el fútbol, ve lo que es la vida. Así pasa. No voy a cambiar la cuestión. ¿Usted sabe dónde surgió el Saprissa? Dígame. ¿Ah? No sé. ¿Ah? El Saprissa se hizo en los equipos del Colegio Salesiano de Cartago. Y mi papá jugaba ahí. Ahí fue donde los verdaderos sapricistas tienen que reconocer, aunque no sea el programa para decirlo, el Saprissa salió en el Salesiano de Cartago. Interesante. Porque mi papá jugó ahí y después se trajeron todo para acá. Muy interesante. Una historia nada más, es historia. No es promoción. Suma, todo suma. Más bien le agradezco muchísimo el dato. Don Mario, volviendo al béisbol actual, sus hijos juegan béisbol, cuesta mucho, ¿verdad? Si los medios de comunicación le quitan ese apoyo, porque es fundamental, los patrocinadores se van porque no ven su marca, ni en televisión, ni en la prensa escrita, en ninguna parte. ¿Qué papel deberían de jugar los medios de comunicación ahora para echarle una mano al béisbol? Mira, el problema es que la Federación de Béisbol no desarrolla absolutamente casi muy poco ligas menores. Nos cuesta tener, el béisbol debe tener ligas menores de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 16, de 16 a 20. Eso se perdió, todas esas ligas. No hay muchachos. ¿Verdad? ¿Quién se lo ganó? Porque... Entonces el problema es que el parque de béisbol
como te dijera, es un monumento al zacate, porque no hay manera de que se organice la gente y ocupen Parques Carré. Lo ocupan solo para ciertas eventualidades. Vea que no volvió al béisbol centroamericano a Costa Rica. Así Se perdió. Así es. Las comunicaciones con los centroamericanos se perdieron. ¿Y la selección costarricense es competitiva a nivel centroamericano en la actualidad? No tenemos. Nada, ni eso. Tenemos que comenzar a escarbar y ver cómo la sacamos. Dentro de que uno de esta edad, de otra edad. No tenemos. Limón, que tenían Limón. un semillero. El estadio de béisbol de Limón. ¿Le tocó jugar alguna vez contra Dennis Marshall? Dennis Marshall, sí. Qué jugador. Bueno, beisbolistas limonenses hay una cantidad impresionante. Era una cantera. No, pero lo que costaba, el problema era que corrían mucho. Y nosotros no estábamos acostumbrados a que el béisbol se jugara con otras personas que corren tanto. Y más que se fildeaba en un piso de arena. Entonces la bola venía muy lenta, en los saltos diferentes. Y entonces costaba coger la bola y sacar en primera. Eso era la tragedia de jugar en Limón. Y después de ellos todos los negritos, todos buenos para correr. Qué bueno. Que es una verdadera pena. ¿El Escarré o el barrio de San Cayetano sigue siendo la cuna del béisbol? No, ya no. Es que la cuna del béisbol en el Escarré era en la avenida 26. Completamente del right fielder. En la calle, la avenida 26. Ahí se jugaban mejengas con bola de trapo. Con una media de media tuya como esa, que andas puesta, se le metió trapos y se le metía con un palo de escoba, se enrollaban, se le hacía un amarre, se le volvía a dar otra amarre, otra vuelta, y así salían las bolas de béisbol, las bolas de trapo. Pero no es, eso hay que admirarlo. Siempre había una persona que andaba buscando todos los trapos viejos de todas las casas y hacía bolas. Y nos vendía las bolas. ¿Y qué pasaba cuando alguno... 10 centavos. Qué bárbaro. Cuando alguno tenía bola nueva, una bola de verdad. Ah, no, eso era una tragedia. Despedacémosela. Claro, porque 2 o 3 pelotazos en la calle juguemos en, ¿cómo se llama? En cemento, juguemos en zacate mojado. Eso si no cae en una ventana. Y eso si no cae en una ventana. Vieras que la avenida 26, porque es la parte de atrás del Parque Escarré, había muchos zapateros, todos los bermúdez ahí. Y entonces ellos acostumbraban a jugar fútbol. Y entonces aceptaban que nosotros jugábamos bola ahí, porque también ellos jugaban fútbol ahí. Viejos en la calle, con bola, lo que llaman, ¿cómo le llamaban? Tripeperro, ¿cómo se llamaban? Una bola de hule, pero sí. no forrada en cuero, sino en cuero. Una tripeperro. Una tripla, sí. Algo así. Tripa de cuero, que era en un hule suave. Y entonces ahí todos los zapateros los lunes hacían mejengas ahí en la avenida 26. ¿No siente nostalgia? ¿Hace cuánto dejó el béisbol? Unos 20 años, más o menos. Yo tengo como 8 años, bueno, 20 años, más o menos 20 años, pero que después me ayudé con el softball. Inclusive sí, el softball yo manejé varias veces, varios años, el softball de la Universidad de Costa Rica. Pero de ahí, entonces ya se convierte uno en patrocinador y demás. ¿Y no hay mucha nostalgia por el juego? Pues sí, pero de ahí a veces cuesta conseguir 9 viejos para que vayan a jugar softball. Sí, ¿verdad? Qué difícil. Hablando de softball, ¿qué es más difícil? ¿Conectar un home run en softball o en béisbol? No, en softball porque la bola es más floja. ¿Verdad que sí? Sí, y aunque los campos de softball son más pequeños, pero sí cuesta las dos veces, de las dos cosas. Si vos vas al béisbol, la bola corre mucho, en el softball la bola no corre. Es curioso porque hasta hace unos años uno iba a la sabana y encontraba al mediodía partidos de softball por todas partes. Y ahora... No, todavía hay cuatro canchas, pero también como que la Federación de Softball
algo le falta. Yo diría que falta cabeza ahí, pero sí hay gente que puede jugar su bowling los sábados y los domingos. ¿Usted es miembro de la Galería del Deporte? No, he sido candidato a la Galería del Deporte 2 o 3 veces, pero eso es una cuestión política. Y entonces, con todo el respeto, es una cuestión política. Bueno, esas son las injusticias que a veces nos topamos con los grandes atletas. Y otra cosa que agregarle a eso, mira, hay una certificación de Emilio Fournier que recogió todo, porque Emilio Fournier es aquí ¿cómo le decimos? Emilio Fournier tiene, porque el papá era el que anotaba, y después Emilio siguió. Tiene todas las estadísticas. La gran mayoría de estadísticas. Y entonces, cuando Emilio Fournier extiende una certificación, es porque se fundamenta en los libros que él tiene. Claro. Las anotaciones de todos los juegos. Y él no le da a nadie ni siquiera ver los libros de echar un vistazo porque, no, porque ese es su tesoro. Él tiene ese tesoro porque el papá comenzó con esa cosa y el hijo siguió. No, es increíble que un deportista de la talla de don Mario Guzmán, que representó a nuestro país en muchísimas ocasiones, además con registros de grandes cuadrangulares, varias veces campeón de triple corona, no esté en la Galería del Deporte, pero eso es tema para otro programa. Nosotros vamos cerrando. Estamos realmente muy complacidos de haber sido acompañados por una leyenda del deporte costarricense. Don Mario, le agradezco muchísimo que nos acompañara y esperamos tenerlo en otra ocasión. Viera que bien, el agradecido soy muy yo. Orgulloso de conocerle. El agradecido soy yo. Muchas gracias. Nos despedimos para otro programa de Páginas Vivas.